Estamos preocupados porque después del entusiasmo que tuvimos en junio con el con el junio más lluvioso en 15 años, con el aparente término de la mega sequía o al menos una pausa en ella, después de eso casi no ha vuelto a llover. En agosto no cayó una gota, al menos en la zona central, en Santiago. Se está hablando que se instala el fenómeno de la Niña. Más seco, más frío. Bueno, vamos a conversar sobre las perspectivas, más allá del pronóstico de cada día, las perspectivas climatológicas de más largo plazo, con un experto, el doctor en Ciencias de la Ingeniería y especialista en cambio climático, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Raúl Cordero. Profesor Cordero, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿estamos o no frente a la instalación ya confirmada o no, otra vez, del fenómeno La Niña, que supone tiempos más secos, con temperaturas del océano más bajas? Sí, en efecto, la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, confirmó el mes pasado que ya se instaló, ya comenzó el fenómeno de La Niña. Afortunadamente se trata de un fenómeno moderado, pero de todas maneras, como bien adelantabas tú, este enfriamiento en el Pacífico tropical este en general se asocia a bajas precipitaciones en la zona central. Así que desafortunadamente la instalación de La Niña hace mucho menos probable que este sea el año final de la sequía, probablemente este sea otro año más de sequía. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Hay alguna noción de eso? En general, uno lo que puede hacer es hablar de probabilidades. Se estima en un 75% de probabilidades que La Niña se mantenga, o las condiciones de La Niña se mantengan al menos hasta el inicio de el otoño del 2021. Es decir, todo el verano deberíamos estar influidos con un 75% de probabilidades por La Niña. ¿Y cómo se traduce eso concretamente? ¿En qué zona geográfica del país como la más afectada o donde esto realmente provoca La Niña crisis? afecta. Mira, las oscilaciones de la temperatura del Pacífico tienen alcance global, es decir, hay pocos lugares en el mundo que no están influidos o por el Niño o por La Niña. Para Chile, como bien hacías tú en preguntar, los problemas dependen, o las consecuencias de La Niña dependen de la zona. En la zona central significa menos precipitaciones, en la zona extrema del país, en la Patagonia, también significa menos precipitaciones, pero en la zona centro-sur podría llover algo más, y en particular en la zona, en el extremo norte del país hay que tener mucha atención a las aluviones porque con La Niña se potencia lo que nosotros en Chile conocemos como el invierno altiplánico, es decir, podría haber precipitaciones en corto tiempo torrenciales en la cordillera norte y eso podría traducirse en aluviones. Hay que tener mucho cuidado con La Niña, pero La Niña también tiene algunas cosas menos negativas, al menos. Uh-huh. ¿Como cuáles, por ejemplo? Estaba esperando que me pregunten eso. Las temperaturas, tú lo alcanzaste a mencionar, las temperaturas en la zona central podrían ser menos altas que las que tuvimos en los últimos dos veranos. Los últimos dos veranos han sido particularmente cálidos. El último verano fue el más cálido que habíamos tenido en la zona central. Y lo usual es que cuando tú tienes sequía, que esa se va a mantener, pero además tienes altas temperaturas, tú tienes voraces incendios forestales. La temporada de incendios forestales en Chile, la última, fue una de las peores que hemos tenido, se quemaron más de 100.000 hectáreas, hubo un récord histórico de más de 8.000 incendios forestales. Bueno, verano que viene se mantiene la sequía, pero como las temperaturas en la zona central podrían ser menos altas, quizás la temporada de incendios forestales nos va a dar un respiro. Claro, es que yo quería justamente retomar lo que decía Mauricio, que tuvimos este veranito de San Juan en junio, con lluvias, ¿no? Sí. Ese panorama, entendiendo que siempre hablamos de probabilidad. Primero, ¿cómo se explica eso? Y segundo, si podríamos tener un panorama parecido el próximo año. Sobre el próximo año es muy, muy difícil saber qué es lo que puede pasar. O sea, predecir cuándo va a terminar la sequía, porque eso es lo que al final todos queremos saber, ¿no? ¿Cuándo va a terminar la sequía? Desafortunadamente no lo sabemos. Las sequías, todas las sequías, todas las anomalías en precipitaciones en general se relacionan con anomalías en la temperatura superficial del mar en alguna parte del mundo. Es decir, en alguna zona del mundo la temperatura está más alta o más baja de lo que debería y eso nos está molestando. Y esos cambios, desafortunadamente, se están sucediendo con mayor frecuencia debido al calentamiento global. Es decir, ya era difícil saber cuándo terminaban y comenzaban las sequías, ahora es mucho, mucho más difícil decir, no sabemos cuándo va a terminar la sequía. Lo que sí sabemos es más o menos cómo va a estar el próximo verano, pero lo que puede pasar para el futuro es más difícil de predecir. Sabemos cosas, tendencias. Sí. Claro, pero lo que pasó en junio, por ejemplo, ¿cómo se explica?
Bueno, era invierno. El invierno llueve. Lo que pasa es que, mira, yo sé que a todos nosotros nos pareció que casi que hubo un diluvio en la zona central en junio, porque llevábamos mucho tiempo en que prácticamente no llovía nada. Pero junio, en efecto, fue el mes más lluvioso en la última década. Pero en las últimas décadas hemos tenido muy bajas precipitaciones. Es decir, para que tú tengas una idea de la situación actual, es verdad que este año ha llovido más, pero tenemos hoy en Santiago, hoy mismo, 40% de déficit de precipitaciones, a pesar de que el invierno a todos nos pareció muy lluvioso. Es decir, no llovió, como uno podría pensar demasiado. Sí, es que fue puro 3 junio. días con precipitación. Además fue junio y concentrado. Fue muy concentrado además, pero aún así no fueron precipitaciones enormes. Incluso en medio de la mega sequía hace un par de años tuvimos precipitaciones de 45 milímetros en un día en Santiago. Este año no se dio ese fenómeno. Es decir, mira, estamos en una situación tan mala que cuando llueve creemos que realmente tuvimos una muy buena situación. Pero otra vez, yo resalto el siguiente dato. De los 4 años más secos que hemos tenido en Santiago, desde que hay registro, 4 de esos años, perdón, de los 10 años más secos que hemos tenido en Santiago desde que hay registro, 4 de esos 10 han ocurrido en la última década. Es decir, estamos en todos los 10 años que llevamos han sido secos, pero además 4 han sido extraordinariamente secos, uno de ellos fue el año pasado. Este año tenemos un año seco, 40% de precipitaciones es re malo, así que sí, como este parece ser un escenario que se va a prolongar en el tiempo, bueno, hay que acelerar las medidas de mitigación o de adaptación para hacer frente a este escenario de escasez, de estrés hídrico. Conversamos con el doctor en Ciencias de la Ingeniería y experto en cambio climático, el profesor Raúl Cordero de la Universidad de Santiago, la USACH. Profesor Cordero, usted dijo un par de cosas que me gustaría aclarar. Una, el invierno altiplánico que golpea la zona del extremo norte, ¿no es cierto?, del país y zonas de Bolivia y de Perú en nuestros veranos. Va a ser especialmente preocupante por la cantidad de agua que puede caer ahí y riesgo de aluviones. ¿Eso cuando en la época normal de siempre, tipo enero y febrero, entiendo que es? Sí, es en la época normal. Sí, es en la misma época de siempre. En enero pero más febrero, intenso, no más extenso en el tiempo. Pero podría haber... No es más largo, no es más extenso en el tiempo, es más intenso. Tú lo has subrayado muy bien esa diferencia. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener también cuidado con la Patagonia. La Patagonia tiene un déficit actual de precipitaciones cercano al 20%. La primavera y verano podría ser seco y esa es una zona donde los vientos son siempre tan intensos que cualquier incendio forestal puede ser muy problemático, muy devastador. Tal vez algunos de los que viven allá recuerden el incendio en Torres del Paine en el verano 2011-2012, que fue durante la Niña. Así que hay que tener mucho cuidado. Y lo otro, sobre lo que usted decía, las temperaturas menos altas que este verano podríamos tener en la zona central y en Santiago. Recordemos que el último verano ya no nos extrañábamos cuando había 38 grados, 37, 38 grados. Exactamente. Era extraordinario antes. Ahora, mira, si tú revisas el pronóstico estacional que acaba de emitir la Dirección Meteorológica de Chile, que en general es muy exacto, el pronóstico estacional dice que vamos a tener una primavera todavía cálida. Entonces uno dice, no acaban de decir que va a haber que la niña va a bajar la temperatura. Ese es el punto. Las temperaturas van a ser bajas en relación a los 2 últimos veranos que fueron extraordinariamente cálidos, pero van a seguir siendo todavía climatológicamente altas. Es la misma situación del invierno, que nos pareció que fue lluvioso, pero no fue. Ya, o sea, eso de menos alta, ¿qué son? Igual va a haber 34 o 35 grados. Es posible que haya menos días con temperaturas de 34 o 35 grados. Y eso ya va a hacer que sintamos el verano fresco. Probablemente sea como el último verano que tuvimos la Niña. La Niña, la última vez que se presentó fue en el verano 2017-2018, y ese fue un verano que la gente recordará quizás como fresco. No fue temperaturas mucho más altas que lo que teníamos en los años 80, pero afortunadamente es una temporada de incendios en la que solo, entre comillas solo, se quemaron 40.000 hectáreas, no las 100.000 hectáreas que se quemaron este año. Entonces te fijas como todo es relativo, pero esperamos nosotros que la Niña nos traiga menos lluvias, pero al menos nos traiga menos incendios. ¿Te fijas? Eso esperamos para este para este verano. Profesor Cordero, en Estados Unidos están causando estragos históricos los incendios forestales en California. De hecho, se está yendo la gente de California, se están yendo empresas, en fin, es muy crítico. Y en ese contexto el presidente Donald Trump volvió a hacer de las suyas esta misma semana y dijo que lejos de preocuparse por esto hay que relajarse porque la Tierra va a empezar a enfriarse.
y el calentamiento global, él ha sido considerado negacionista en esta materia, va a empezar a ceder. Sí. Sí, bueno, desafortunadamente ese no es el caso, ¿no? Yo diría que es mucho, es poco hacen, es mala idea creerle al presidente Trump. Recordemos que todas las predicciones que él ha hecho en cosas relativas a la ciencia, por ejemplo el COVID, la temporada de huracanes y ahora los incendios forestales en general han estado erróneas. Yo no recomiendo a nadie las predicciones climáticas del presidente Trump. Le agrego otra cosa más, a propósito de confiar o no en los pronósticos de Trump. Esto lo dijo en un encuentro con científicos, justamente a raíz de la crisis en California, por ejemplo. Yo lo vi. Claro, entonces, para que la gente que nos escucha sepa cómo fue, porque él dice, ya verás, va a empezar a enfriarse. Y los interlocutores le dicen, espero que la ciencia esté de acuerdo con usted. Y él responde, no creo que la ciencia lo sepa. Sí. Yo recomiendo a aquellos que disfrutan, porque viste que con la distancia uno puede reírse de eso. Cuando estás en California en este momento, nosotros tenemos colegas muy cercanos en la Universidad de Stanford, que hemos estado muy en contacto con ellos sobre este tema. Para ellos no es chistoso, para nosotros afortunadamente con la distancia podemos reírnos de las ocurrencias del presidente Trump. Hoy es el Día Internacional del Ozono, que recuerda la firma en 1987 del Protocolo de Montreal, que salvó la capa de ozono. Para los curiosos, les recomiendo googlear presidente Trump, ozono, y unas declaraciones que hizo el presidente Trump. El presidente Trump es un negacionista del agujero de ozono también, no es solo el cambio climático, es decir, es una persona bien especial. Ahora, Raúl, tú hablabas también de las medidas de mitigación, haciéndonos cargo de todo lo que se supone que está pendiente para poder enfrentar esta sequía. ¿Cuáles serían esas medidas? Sí. Bueno, nosotros tenemos las proyecciones de que las precipitaciones desafortunadamente en la zona central y en buena parte del país van a continuar disminuyendo en las próximas décadas. Eso significa, básicamente, que tenemos que prepararnos para un estrés hídrico todavía peor. Y la única manera de tolerar, de sobrellevar un estrés hídrico es mejorando la provisión de agua. Necesitamos construir más embalses y necesitamos prepararnos para construir plantas desalinizadoras de agua. Fíjate que los embalses y las plantas desalinizadoras no son, es decir, todo lo que tú hagas desafortunadamente tiene impactos ambientales negativos. La desalinización tiene su lado negativo y los embalses también tienen su lado negativo. Desafortunadamente no tenemos opción. Vivimos 6 millones de personas solo en Santiago y este año nos vamos a salvar con las lluvias que hubo en junio de racionamientos potenciales, pero desafortunadamente sin más embalses y sin plantas desalinizadoras no vamos a poder salvarnos. Y le quiero recordar a todo el mundo que ya hoy en Chile viven 400.000 personas de agua que les llevan en camiones aljibes. Es decir, un buen porcentaje, un significativo porcentaje de chilenos ya viven en condiciones de estrés hídrico alarmantes y eso podría pasar para las grandes ciudades de la zona central. No este año, pero en el futuro si no tomamos medidas. Pero las plantas de desalinización son inversiones demasiado millonarias. Ya no. Antiguamente era una cosa extraordinariamente costosa, pero afortunadamente ese no es el caso. Chile tiene muchos problemas, pero también tiene algunas ventajas. Chile es muy rico en energías renovables y eso significa que energías renovables son extraordinariamente baratas, las más baratas del mundo se encuentran en Chile. Nosotros podemos producir a precios muy competitivos con energías renovables. La desalinización es muy intensa en consumo de energía, pero eso no debería ser un problema. Además, no es una cosa lejana ni de futuro. Prácticamente toda la ciudad de Antofagasta, hoy, una ciudad importante en el extremo norte de nuestro país, consume agua desalinizada. No hay problema con eso, se puede hacer. Aquí alguna vez hemos El problema más bien es qué haces tú con la sal, ¿no? Cuando le arrojas la sal al mar, eso cambia la salinidad del mar y provoca impactos negativos en el medio ambiente. Claro, exactamente. Sí, bueno, es por ese lado que va el problema, no es tanto por un problema de costos. Hay un tema ahí, pero hemos comentado más de alguna vez cómo Emiratos Árabes o Israel tienen intenso uso de plantas de desalinización y usan energía solar, porque además en el desierto, igual que en nuestro desierto, se puede usar esa energía para hacerla funcionar. Y países culturalmente más cercanos a nosotros, todo el sur de España, riega Andalucía, no solamente abastece agua potable, sino que lo usan para riego con plantas desalinizadoras. Es decir, las mineras en Chile, que son dueñas de la mayoría de plantas desalinizadoras, prácticamente todas en el norte de Chile utilizan agua desalinizada que bombean hacia la cordillera a varios miles de metros de altura, recorriendo 200 kilómetros del desierto, y todos esos costos son asumibles, como te decía. No es un problema de costos, hay otros problemas relacionados con la desalinización, no estoy diciendo que esa sea la única alternativa,
La mayoría de problemas en Chile están relacionados con una inadecuada gestión del recurso hídrico. Hay que ponerle acento a la desalinización, a la construcción de embalses, pero sobre todo a la gestión adecuada de los recursos hídricos. La gestión de cuencas es donde debería estar el acento, sobre todo en el corto plazo. Algo de eso ya se está tomando. Ustedes saben, está en discusión una reforma al Código de Agua en el Congreso, así que algo de eso, todo eso ya está considerado en el plan. Así que bueno, no es que estamos absolutamente desvalidos en relación a lo que viene. Se está haciendo algunas cosas en el gobierno, en el Estado, así que bueno, esperemos que avancen al ritmo que debe avanzar. Lo último, profesor Cordero, a propósito de la crisis que estamos viviendo en materia económica, se está hablando y el gobierno está trabajando en un plan de reactivación que contempla inversiones en obras públicas, infraestructura, y se ha mencionado más de alguna vez el tema del riego de embalses, y no solo de autopistas o aeropuertos, digamos, sino que este tipo también de grandes obras. ¿Podría ser eso una oportunidad para abordar lo que usted planteaba antes? Fíjate que sí, sería un excelente avance. En Chile, solamente un porcentaje cercano, menor a la mitad de la superficie se riega, y solamente de ese porcentaje que se riega, hay mucha superficie agrícola que no es necesario regarla porque llueve todavía en el sur. Pero, por ejemplo, en la zona central necesitas riego, y solo una fracción de esa superficie regada se hace con riego tecnificado. Muchas veces se utiliza riego por inundación, que es extraordinariamente poco efectivo, es decir, desperdicia mucha agua. La moraleja es que, en efecto, ayudar al sector agrícola a hacer esta transición hacia la tecnificación del riego es una buena inversión social. Y eso debería hacerse, espero que esté considerado. Profesor Raúl Cordero, doctor en Ciencias de la Ingeniería, académico del Departamento de Física de la USACH, gracias por conversar con ADN hoy. Gracias.